Bueno, en este video vamos a ver cómo, bueno, es un ejemplo de cómo ustedes pueden ir haciendo su ensayo, algunos tips que pueden seguir pues para que no se les complique mucho. Bueno, el primer paso para que hagan su ensayo es definir una idea central y alrededor sobre esa idea central van a ir ustedes construyendo su ensayo. ¿Cómo lo van a construir? Pues con argumentos, principalmente con argumentos, con opiniones, porque de eso se trata un ensayo, de que ustedes den su opinión acerca de un tema, pero esa opinión debe ir sustentada con ciertos argumentos. Por ejemplo, no nada más van a decir eh, que los frijoles son saludables, sino que tienen que ustedes explicar por qué son saludables, para que tenga credibilidad y apoyarse en fuentes bibliográficas para que pues tenga más credibilidad su trabajo. Bueno, entonces aquí esta parte en amarillo, esta parte amarilla es, digamos, la idea. Al principio se presenta la idea con la que uno quiere construir el ensayo. Entonces, aquí podemos ver, vamos a leer, dice: a través del presente documento tengo la intención de dar a conocer mi opinión acerca de los juegos didácticos y su utilidad para la enseñanza del inglés a niños de primaria, pues considero que estos son una herramienta que puede ayudar a mejorar los resultados de enseñanza-aprendizaje de dicha lengua siempre y cuando sean aplicados de manera correcta, tomando en cuenta las características propias de los niños de la edad antes mencionada. Si se dan cuenta, ya desde ahí estoy dando mi opinión, ya considero que estos son una herramienta que puede ayudar a mejorar los resultados, ya desde ahí estoy dando mi opinión y de algún modo esta parte eh, resume todo de lo que se va a tratar el ensayo. Por eso sirve como una introducción, pero al mismo tiempo establece cuál es la idea central del ensayo. Bueno, ahora aquí vamos a ir viendo cómo se van tejiendo estos argumentos. ¿Cómo se van tejiendo? Pues a través del uso de citas y de comentar esas citas, porque no es lo mismo que ustedes digan, si ustedes dicen, bueno, el juego es muy útil para aprender matemáticas, bueno, a lo mejor es cierto, pero ¿en qué está sustentado eso? Ustedes no han hecho algún estudio para poder decir eso, para poderlo afirmar, no han hecho pruebas para poderlo afirmar. Pero si hay personas, existen personas que ya han investigado, que ya han hecho pruebas, y entonces si ustedes dicen, tal persona, tal autor, dice que los juegos son útiles para aprender matemáticas, entonces como están respaldándose en esa otra persona, en ese autor, entonces su ensayo va a tener más credibilidad. Entonces, aquí podemos ver cómo continúa en el segundo párrafo. Dice: comencemos por entender a qué nos referimos con la palabra juego. Ya desde ahí estoy estableciendo de qué se va a tratar esa porción de mi ensayo. ¿De qué se va a tratar? De definir qué es la palabra juego. Entonces tenemos aquí el Larousse Chambers American Pocket English Dictionary. Indica que un juego es un entretenimiento o pasatiempo y también una actividad competitiva con reglas. Bueno, después tenemos aquí a otro, a este que está aquí, Hatfield. Hatfield trae este término hacia el campo de la enseñanza de lenguas y describe al juego como una actividad con reglas y una meta y un elemento de diversión. Los juegos pueden ser utilizados en distintos momentos, desde la práctica controlada hasta la práctica libre. También pueden servir como una herramienta diagnóstica para el maestro,
quien puede notar áreas de dificultad y tomar medidas correctivas adecuadas. Y entre paréntesis ponemos 2010, página 67. ¿A qué se refiere esto? 2010 es el año de la publicación que estamos citando. Hadfield es el autor de esa publicación y la página 67 es la página de donde sacamos esta cita. Ahora, la página, el número de páginas se pone únicamente cuando usamos una cita directa. Esta es una cita directa porque son exactamente las palabras que están en el trabajo. Bueno, y cuando es así, se pone entre comillas, o sea, la parte que se está sacando directamente de ese trabajo se pone entre comillas para dar a entender que uno está citando exactamente lo que dijo el autor. Si, por ejemplo, ustedes decidieran que no van a citar exactamente, sino que van a hacer alguna modificación o lo van a parafrasear y lo van a decir con sus propias palabras, entonces ya no se pone el número de página, nada más el apellido del autor y el año de la publicación, nada más. Bueno, ahora tenemos otro aquí. Dice, por su parte, Greenall nos dice que el término juego es utilizado cuando hay un elemento de competición entre estudiantes de manera individual o por equipos durante una actividad de aprendizaje. Y aquí otra vez ven como es una cita directa, aquí tenemos el año y la página. Bueno, y de ahí concluimos esta sección. En esta sección, digamos, es en donde citamos. Y decimos, así podemos ver entonces que no hay gran diferencia entre una definición de la palabra juego orientada a la educación y una definición más común. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy resumiendo lo que acabo de poner. Eso es todo lo que estoy haciendo, no es la gran ciencia, lo estoy resumiendo. Ahora, eso sirve para cerrar esa parte, o sea, para entender, bueno, ya vieron, es como decir, ya vieron, estas son las definiciones que hay y pues no hay diferencia entre cuando está orientada a la educación y una definición de un diccionario. Ahora, esta parte naranja, es en la que nosotros opinamos acerca de eso que acabamos de citar. Bueno, aquí dice, sin embargo, si nos enfocamos en las palabras de Greenall y Hadfield, tenemos que los juegos deben contar con ciertas características como la competitividad, reglas o la diversión para poder ser considerados como tales. Pero lo realmente importante, ahí es donde yo estoy dando mi opinión, o sea, ahí estoy dando a entender que esto es importante, según mi opinión, pero lo realmente importante es que los autores consultados indican que los juegos pueden ser herramientas que nos ayudan a cumplir con diferentes propósitos educativos y no solamente una actividad que se realiza de manera aislada. ¿Ya ven? Ahora, en esta parte yo doy mi opinión acerca de lo que acabo de leer y como yo sé, o sea, como desde el principio yo establecí que considero que los juegos son herramientas que apoyan la enseñanza, pues mi opinión obviamente debe ir encaminada, o sea, debe ir encaminada hacia esa dirección. Por eso estoy diciendo esto. No voy a decir, como podemos ver, los juegos, en mi opinión, no son útiles. ¿Por qué? Porque pues eso no va de acuerdo con mi idea principal. Todo lo que yo vaya exponiendo, lo que yo vaya presentando, debe ir de acuerdo con la idea que presentamos al inicio. Bueno, después de esa parte tenemos aquí otra vez en verde. Ahora revisemos las características de los niños como estudiantes de inglés. Ya vieron. Primero revisamos a qué nos referimos con la palabra juego, para que se entienda que es un juego. Bueno, ahora vamos a revisar cuáles son las características de los niños como estudiantes de inglés. Es el segundo elemento que a mí me interesa analizar para llegar a mi conclusión. Entonces aquí tenemos, de acuerdo con Duley, Bort y Krashen, 1982, los niños no aprenden una nueva lengua de la misma manera que lo hacen los adultos, ya que están en un momento diferente de su desarrollo cognitivo. Para los niños, el aprendizaje ocurre mediante la interacción con el medio que los rodea y es importante entender esto para poder brindarles oportunidades de aprendizaje efectiva.
Aquí, el primer autor que consulté, pues son estos, Bort y Krashen. Aquí lo estoy poniendo y inmediatamente después puse la idea que extraje de ellos. Si se dan cuenta, aquí ya no está entre comillas. ¿Por qué? Porque yo lo parafraseé. Y al hacer eso, pues ya no es necesario ponerle ni comillas y tampoco ponerle el número de página. Por eso nada más aquí conservé los apellidos de los autores y el año. Ahora, aquí sí, en un ensayo sí se puede usar eh, no importa en qué año haya salido el documento. Es diferente al estado del arte, que tienen que ser documentos más o menos recientes. Aquí sí se puede usar cualquier tipo de documento, de cualquier tiempo, pues. Luego aquí tenemos otros autores. Esta es otra manera de ponerlo. Cuando no, aquí presentamos, ¿no? De acuerdo con Dulay, Bort y Krashen, ¿no? Pero cuando nos vamos directamente a la idea, sin antes decir de dónde viene esa idea, pues al final tenemos que ponerlo así, entre paréntesis todo. Hoffman, Paris y Hall, 1995. Y la idea es: para los niños, el aprendizaje ocurre mediante la interacción con el medio que lo rodea, y es importante entender esto para poder brindarles oportunidades de aprendizaje de manera efectiva. Luego tenemos Moon, en el año 2000, nos habla acerca de las características que los niños poseen al aprender una lengua extranjera. Y es interesante cómo esta autora explica que para los niños es importante participar en actividades que les resulten agradables para aprender de manera efectiva, y que es más probable que aprendan una nueva lengua si se ven involucrados en actividades que requieren el uso de esta, más que si se les enseña de manera formal, es decir, a través de lecciones de gramática y vocabulario, como sucede con los adultos. Aquí toda esta parte está parafraseada, por eso nada más de nuevo puse Moon y el año. Y si se dan cuenta, de una vez doy mi opinión. ¿Cuál es mi opinión? Es esta: es interesante esto. ¿Por qué? Porque esto va a apoyar lo que yo estoy diciendo, que los juegos son útiles. Luego, todo esto en doradito, bueno, en este color como naranja, todo esto es mi opinión. Si se fijaron, a la primera vez di una opinión muy cortita. Se puede, o sea, se puede hacer más larga la opinión. Por ejemplo, aquí tenemos: como vemos, entre las características de los niños como aprendices de inglés como lengua extranjera, encontramos aspectos como la interacción con sus compañeros, el sentir agrado por las actividades o que éstas los hagan verse en la necesidad de utilizar la lengua que intentan aprender. Son cosas que ayudan a que logren un mejor aprendizaje. Desde su propia definición, misma que ya revisamos con anterioridad, podemos ver que los juegos pueden ayudarnos a cubrir las necesidades de aprendizaje de los niños como aprendices de inglés. Si se acuerdan, al principio hablamos de las características de los juegos, ¿no? Que divertidos, que esto y que lo otro. Bueno. Y aquí ya revisamos cuáles son las características de los niños. Entonces ya hacemos esa relación entre las características de los niños y las características de los juegos, para que se vea que sí, o sea, que sí los juegos pueden cubrir esas necesidades. Y para alargar esa opinión, digamos, para reforzar esa opinión que estoy dando, puedo poner un ejemplo como aquí. Digo, por ejemplo, en un juego, usualmente los participantes tienen que interactuar, ya sea compitiendo o apoyándose para lograr una meta. Esa meta es, a su vez, lo que pone a los alumnos en la necesidad de hacer uso de ciertas herramientas. Si pensamos en el fútbol, esta herramienta serán sus pies y el balón. Si pensamos en la enseñanza del inglés, esta herramienta será precisamente la lengua inglesa. De la misma manera, un juego suficientemente divertido probablemente agradará a la mayoría de los estudiantes, o quizás a todos, logrando así atraer su atención y despertar su interés en el juego y, de manera indirecta, en el aprendizaje. Como ven aquí, estamos haciendo esa relación, estamos construyendo esa relación de las características de los niños y los juegos para enseñar inglés. Luego pasamos a lo siguiente, ¿no? Seguimos reforzando. También podemos acudir a diferentes autores como Yola Geldili y Arikan, del 2011, quienes nos dicen que el juego es algo natural en la vida de un niño, algo que les gusta sin importar la edad que tenga.
Estos mismos autores explican que los juegos reducen la ansiedad, incrementan los sentimientos positivos y mejoran el autoestima de los niños, pues estos no se sienten preocupados por ser castigados o criticados cuando practican libremente en el aula. Otra característica de los juegos es la que menciona Ara 2009 y que se presenta a continuación. Para poder jugar, los estudiantes necesitan decir cosas, por lo tanto tienen la necesidad de comunicarse y esto provoca que quieran saber y aprender más. Además, los juegos estimulan y motivan a los niños a un nuevo nivel. Ellos saben que si no prestan atención no serán capaces de jugar bien y eso decepcionará a su equipo, así que se esfuerzan para aprender tanto como sea posible. Y al final ponemos Ara, otra vez el autor, 2009, página 168. Ahora, ¿por qué aquí cité a ese autor, pero lo dejé ahí dentro del texto? ¿Y por qué aquí cité a otro autor, pero lo puse aparte? Es por el número de palabras. Este de aquí tiene 33 palabras, si se fijan aquí, 33 palabras. Y este de aquí tiene 66. Entonces, cuando una cita directa, nada más, si es indirecta, no. Cuando una cita directa, o sea, estas que van entre comillas, tiene 40 palabras o más de 40 palabras, entonces se tiene que poner aparte en el texto, se tiene que apartar del resto del texto. De esta manera, se selecciona, la ponemos aparte, a doble espacio, así como está aquí, se selecciona y utilizando esta herramienta de aquí, lo vamos, la regla, lo vamos acomodando. Tiene que quedar de esta manera. Aquí yo elegí 2 pulgadas y media. Ese sería ahí. No, aquí había puesto 3, son 2,5. 2,5 pulgadas hacia adentro. 2,5 centímetros, perdón, hacia adentro. Y queda de esta manera. Todo el texto debe ir justificado, por cierto. Bueno, continuamos. Aquí de nuevo tenemos lo naranja, es nuestra opinión, e incluso podemos reforzar nuestra opinión con una pequeña frase de algún autor, también se puede, por eso puse este ejemplo aquí. Digamos, dice, como podemos ver, los juegos poseen muchas características que complementan muy bien las características de los niños como aprendices de inglés. Incluso hay autores como Iano Georgiou que nos dicen que los juegos pueden adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje y a diferentes personalidades. Eso nos indica que los juegos didácticos pueden ser una herramienta de gran valor y especialmente si se trata de enseñar a niños de primaria. Sin embargo, es necesario entender que no todo juego es un juego didáctico. Es necesario tener en cuenta algunas cosas al momento de implementarlas. Por ejemplo, May y Yu Jing indican que los juegos deben ser más que solo diversión, los juegos deben involucrar una competencia amistosa, los juegos deben mantener a todos los estudiantes involucrados e interesados, los juegos deben centrarse en el uso de la lengua, los juegos deben dar a los alumnos la oportunidad de aprender, practicar o revisar una parte en específico de la lengua. Y aquí es otra cita. Bueno, si se dan cuenta aquí ya mezclé tanto mi opinión como la de algunas citas. Eso refuerza aún más nuestra opinión. Son digamos, técnicas que se pueden ir utilizando. Bueno, tomando en cuenta lo anterior, podemos seguir las recomendaciones de autores como Wright y Bugbee y Betteridge, quienes nos dicen, por ejemplo, que es importante que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de ganar en caso de existir competencia en un juego. Recomiendan también utilizar más juegos de equipo que juegos individuales y sobre todo asegurarse que el juego sea del nivel correcto para los alumnos. May y Yu Jing complementan esto al señalar la importancia de la planeación al momento de utilizar los juegos como herramienta de enseñanza. De aquí tenemos esto en naranja, en nuestra opinión. De estos autores entendemos que a pesar de su gran potencial, un juego no es un artefacto mágico que hace que una clase sea perfecta con tan solo utilizarlos. Es necesario planear cuidadosamente para así poder tener éxito y tomar en cuenta muchos aspectos que van desde el nivel de los estudiantes, la distribución, los materiales y los estilos de aprendizaje, etc.
Sin embargo, no cabe duda de que los juegos son una herramienta que puede llegar a ser muy útil y que puede apoyar en gran medida el aprendizaje de los estudiantes y la calidad de nuestra enseñanza. Como conclusión, considero que los juegos como herramienta educativa en la enseñanza del inglés como lengua extranjera a niños de primaria son un recurso que debe ser explotado por el bien de la educación, pues tienen características muy favorables y sobre todo nos permiten centrarnos en el niño y su manera de aprender, pues son algo que resulta natural para ellos. Es cierto que debe haber una planeación cuidadosa y eso sin duda requiere un esfuerzo, pero no tengo la menor duda de que dicho esfuerzo puede rendir grandes frutos que alimentarán la mente de nuestros alumnos y los ayudarán a lograr sus metas, y eso sin lugar a dudas es motivación más que suficiente para que nosotros como maestros busquemos hacer de la escuela un patio de juegos. Como ven, ahí cerramos, estamos cerrando, seguimos utilizando la información que ya hemos ido introduciendo. La vamos utilizando para ir apoyando lo que nosotros queremos decir. Y concluimos cerrando, pues nuestra idea original la cerramos. Y usualmente en los ensayos uno trata de cerrar de una manera original, digamos, por ejemplo, hacer este tipo de frases, hacer de la escuela un patio de juegos, etcétera, porque eso es llamativo, no es necesario, pero es llamativo. Em, bueno, aquí este es un ensayo bastante corto, de tres páginas, pero y no es tan corto normalmente. Ustedes pueden hacer entre 5 páginas, 6 páginas. Tampoco se vayan a extender mucho, no es necesario que sea tan largo el ensayo. Pero les digo eso porque si se dan cuenta, pues aquí mis opiniones son las opiniones que fui escribiendo son cortitas, no profundizo demasiado yo en mis opiniones. ¿Por qué? Porque pues más que un ensayo real, esto es un ensayo que yo quiero usar como ejemplo para ustedes, para ir viendo cómo se hacen las citas, para ir viendo cómo se va tejiendo el ensayo. Ustedes pueden dar opiniones más largas. También no es necesario que utilicen tantos autores. Yo utilicé varios, pero también porque quería ir haciendo varios ejemplos de citas. Pero ustedes pueden usar quizás 3, 4, 5 autores únicamente. No es necesario que utilicen tantos. Pero sí es necesario que sus ideas queden respaldadas. Si se dan cuenta es sencillo, o sea, dan una idea, eh, dividen esa idea en ideas más pequeñas y van buscando citas y comentando las citas, buscan otra cita, comentan la cita y van encaminando su escrito hacia el apoyo, o sea, que cada cosa que ustedes van poniendo va apoyando aquella idea principal que tenían. Em, bueno, ahora aquí, siempre al final de los ensayos, y esto de una vez les digo, también es necesario ponerlo en otros trabajos como en el, en el estado del arte, en todo documento en el que utilicen bibliografía, es necesario al final incluirla. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de cómo se hace la bibliografía. Para empezar, no es bibliografía, se llaman fuentes, así se llaman, fuentes bibliográficas, pero no es bibliografía, no se llama bibliografía. Este, Referentes bibliográficos también se le puede llamar. Aquí lo dejé simplemente como fuentes. Tenemos varios ejemplos. El más común es cuando utilizan un libro, y vamos a poner a este de aquí, que voy a resaltar ahorita. Tenemos, para hacer la bibliografía, bueno, para escribir la fuente de un libro, hacemos lo siguiente. Primero ponemos el apellido y coma, el primer apellido únicamente, seguido de una coma y la inicial del primer nombre del autor. Si son varios autores, después del primer autor se pone una coma y se hace lo mismo con los demás. Aquí tenemos Medrano, V, coma, Ángeles, E, coma, Morales, M. Y después
entre paréntesis se pone el año de la publicación. Eso lo van a ver. Ahorita estamos hablando de un libro, se ve en los datos ahí del libro. En la contraportada creo que está. Bueno, después de eso del año, también ponemos un punto y después ya escribimos el título del libro, que en este caso es La Educación Normal en México, elementos para su análisis. Así se llama el libro, así en su título tiene esos 2 puntos, por eso los incluí. ¿No? No todos los libros van a ser así. Ustedes copian el texto, el título del libro tal cual esté. Bien. Después tenemos aquí estos 2 datos. México, INE. México se refiere al lugar donde fue impreso el libro, donde está la editorial de ese libro. INE, INE, es el nombre de la editorial, que en este caso es Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Me parece que es eso. Y ya, o sea, con esos datos ya tienen. Ahora, si estamos hablando de una revista, pues es diferente. Se hace de esta manera. Lo voy a resaltar. Si se dan cuenta aquí, esto está en inglés porque pues la revista estaba en inglés. De hecho, este ensayo, todo lo que leyeron, todas las citas estaban en inglés, yo las fui traduciendo. Entonces, tenemos aquí igual Alotebi, es el apellido del autor, coma, es la primera inicial, punto. Aquí solo es un autor, entonces lo dejamos así, 2016. Y aquí está el título, Enhancing the Motivation of Foreign Language Learners Through Blended Learning. Ese es el título de la publicación. El título del artículo de la revista. Pero también se tiene que incluir el nombre de la revista donde viene el artículo. Y está aquí, se pone así en cursivas, así como está. Este es el título de la revista. International Journal of Advanced Research in Education and Technology. Después ponemos con número así normal el volumen de esa revista, de esa publicación. El volumen se pone así y entre paréntesis se pone el número de la revista. Volumen 3, número 2. Se pone de esta manera. Después una coma y se pone 51, que es la página donde inicia ese artículo, guión 55. Y listo, ya ahí queda cuando es un artículo de una revista. Ahora, cuando estamos hablando de un capítulo de un libro, es que hay veces que un libro es una recopilación de lo que escriben varios autores. Entonces alguien los recopila, los edita y ya los lanza en un libro. Bueno, cuando es así, cuando es un capítulo del libro, se hace de esta manera. Bueno, voy a marcar primero esto de un color y luego esto otro de otro color. Perdón, de otro color, lo vamos a poner en amarillo. Bueno, tenemos, aquí al principio es lo mismo. Apellido, primer inicial, año, y luego viene el título del capítulo del libro. Se llama Estudios sobre las actitudes de docentes en el nivel superior ante la integración de las TIC en la práctica educativa de Chiapas. Ese es el título del capítulo. Luego, coma, y luego ponemos en, y ya ponemos el título del libro, o sea, del libro donde estaba ese capítulo. En uso de las TIC en educación superior en el estado de Chiapas. Y de ahí ya ponemos, esa es otra manera de poner las páginas, PP, o sea, página de qué página, 8 a la 31. De nuevo aquí, como era un libro, México es el lugar, CRESUR es la editorial. En este caso, CRESUR es un centro educativo, pero como ese centro educativo es el que lanzó la revista, perdón, el que lanzó ese libro, pues se pone como la editorial. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es para cuando nosotros tomamos la información de un artículo, pero que esté en internet. Aquí igual,
ahí está el apellido, primer inicial, el año, y después ya está el nombre del artículo, prestigio social docente en México. Se deteriora el prestigio social de los docentes en México, elementos para un debate, así se llama el artículo. Y como no hay número normalmente en una página de internet, pues no hay número de página, no hay editorial, no hay esos elementos que se necesitan en los otros casos, pues aquí ponemos consultado, aquí el 27 de julio de 2020, bueno, ustedes van a poner el día que lo hayan consultado, coma, recuperado de, y después ya ponen el link para esa publicación, para esa página. Y listo, ya ahí queda su referencia o su fuente para una página, para un artículo en una página de internet. Es importante mencionar que no todas las páginas tienen información confiable, entonces fíjense bien que sean páginas, pues a veces hay páginas, hay revistas que tienen su página en internet y ahí te dejan leer sus artículos, o hay la Secretaría de Educación te puede dejar leer un artículo en su página, bueno, fuentes confiables, pues instituciones confiables. No vayan a poner de Wikipedia de otras páginas en las que, por ejemplo, en Wikipedia, cualquier persona puede entrar y modificar la información, entonces, pues no sabemos realmente quién está poniendo esa información y si es una información confiable. Y bueno, esos son los ejemplos más comunes, digamos, de de, de fuentes. También es posible poner la fuente de videos. Hay veces que tomamos un video en YouTube y ahí encontramos una conferencia muy buena y pues queremos citar algo de esa conferencia. Pero pues eso ya lo atenderemos si alguno de ustedes llega a hacer eso, ya pues ya checamos cómo, cómo se hace. No es muy diferente de eso, pero pues aquí no incluí un ejemplo porque pues yo no utilicé. Y bueno, recordemos que todo lo que hayan utilizado, todos los autores que hayan puesto aquí en su ensayo, los deben incluir aquí en las fuentes. No sé si ya lo notaron, pero las fuentes que puse como ejemplo no son las mismas que utilicé aquí. Eso es porque estas fuentes las tomé de otro trabajo que ya tenía hecho, en el que está más actual, porque estas las tenía, o sea, tengo estas fuentes, pero no están actualizadas. Si se dan cuenta, son del 2000, esta información la utilicé como en el año 2012, 2013, entonces eran otros el formato para las fuentes era diferente. Ahorita ya cambiaron las reglas, entonces pues utilicé estas, que es de un artículo más reciente que utilicé, y está más actualizada la información para dar los ejemplos. Y bueno, eso sería todo. Como ven, el hacer el ensayo no es tan complicado. Yo les aconsejo que primero hagan una especie de índice. No es un índice como tal, pero sí una especie de índice en el que vayan poniendo las ideas que quieren ir hilando. Por ejemplo, si van a hablar de motivación, bueno, motivación y educación, está bastante obvio ahí que primero tienen que definir qué es motivación. Después tienen que hacer como que esa conexión entre la motivación y la educación. Bueno, buscar citas donde les digan, ¿no? Pues la motivación ayuda a que el estudiante aprenda mejor por esta y esta razón. La motivación, bueno, uno puede motivar al estudiante a través de juegos, a través de canciones, a través de una buena actitud, etcétera. O sea, cómo se desarrolla, cómo se puede motivar. Y finalmente, cuál es, digamos, el resultado o el efecto positivo de la motivación en el aprendizaje. Y ya de esa manera ustedes tienen bien armado su, este, su ensayo, buscan las citas necesarias, una o dos citas para cada sección, para cada idea que hayan pensado, las plasman, dan su opinión y concluyen, es bastante sencillo, si siguen así, si son metódicos. No vayan a querer escribir todo
por inspiración, porque si hacen eso, bueno, a veces de repente uno tiene una muy buena idea, pero esa idea, imagínense, ¿qué tanto pueden abarcar con una idea que se les ocurra? O sea, una idea les va a dar cuando mucho 1 o 2 párrafos. Y después de eso, ¿qué? O sea, tienen que seguir escribiendo. Entonces es mejor que sus ideas primero las refuercen mediante el uso de autores y ustedes vayan nada más como hilando, hilando, hilando las ideas y de esa manera lo van a hacer bastante fácil. Cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden consultar. Yo voy a tratar de responder lo más pronto posible y pues estamos en contacto. Nos vemos.